Esta es la clase número 27 y está grabada el día 17 de abril de 2020. En esta clase vamos a hablar sobre el teorema de Poynting. El teorema de Poynting. Poynting era un científico británico que es conocido por haber, creo que el descubrimiento más famoso que hizo es este teorema, se llama el teorema de Poynting, y vamos a ver de qué se trata este teorema. Es muy interesante lo que vamos a encontrar a continuación. Entonces, recordarán ustedes que nosotros podíamos decir que una carga en presencia de un campo eléctrico y de un campo magnético iba a sufrir una interacción con estos campos y esta interacción se iba a revelar como una fuerza aplicada sobre la carga, y eso lo podíamos expresar a través de la ecuación de la fuerza de Lorentz. La fuerza que experimenta una carga en presencia de un campo eléctrico y de un campo magnético está dada por esta ecuación que estoy escribiendo, donde Q es el valor de la carga, E es el valor del campo eléctrico, Q es el valor de la carga, V es la velocidad con la que se está moviendo la carga y V grande es el valor del campo magnético. Y esto pues es lo que habíamos llamado la fuerza de Lorentz. Y esto nos dice entonces cómo interactúa una carga con campos eléctricos que están presentes en el espacio por donde se va moviendo esta carga. Bueno, muy bien. Si quisiéramos nosotros calcular el trabajo realizado sobre esta carga por esta fuerza, pues multiplicaríamos, el trabajo, diríamos una pequeña cantidad de trabajo, pues va a ser igual a la fuerza por un pequeño desplazamiento, y ahí tenemos una pequeña cantidad de trabajo. Si nosotros quisiéramos calcular cuál es la tasa temporal a la que se ejecute este trabajo, pues lo único que tenemos que hacer es dividir por el tiempo, en cuánto tiempo nos tardamos en llevar a cabo cierta cantidad de trabajo, y esto entonces va a ser igual a F punto dr dividido entre dt. Bueno, y esto pues lo podemos escribir como la fuerza es igual, la fuerza punto la velocidad. Muy bien, entonces fíjense, lo que tenemos aquí es cuánta energía se gasta o se realiza o se ejecuta por unidad de tiempo. Esto es lo que nosotros llamamos potencia. Esto es potencia. Y la potencia se mide en unas unidades que nosotros conocemos como watts, pero un watt es igual a un joule por segundo. Eso ya lo sabían. Pero entonces, fíjense, en el caso eléctrico, pues lo único que tenemos que hacer es poner en esta ecuación aquí, tenemos que sustituir la fuerza, que es esta que está acá arriba. Entonces vamos a hacer eso y nos queda entonces que la tasa a la que nosotros gastamos energía o realizamos un trabajo va a ser igual a Q por E más Q por V cruz B. Esa es la fuerza punto la velocidad.
Bueno, si desarrollamos esta ecuación, pues nos va a quedar que esto va a ser igual a Q por E punto V más Q por V cruz V punto B. Perfecto. Ahora fíjense, el producto cruz de dos vectores resulta que es perpendicular a ambos vectores, o sea, V cruz B es perpendicular a V y a B. Entonces, aquí estamos haciendo el producto punto de dos vectores perpendiculares. ¿Qué ocurre cuando hacemos el producto punto de dos vectores perpendiculares? Esto de aquí va a ser igual a 0. Entonces nos queda que en el caso eléctrico la tasa a la que gastamos energía va a estar dada por la carga que multiplica al producto punto de E punto B. Bueno, muy interesante eso, pero vamos a decir que esto es para una sola carga. Vamos a decir que tenemos muchas cargas. Y que estas ocupan una región que una sola carga, pues digamos que se mueve en una línea, pero muchas cargas ocupan una región. Y para describir el arreglo de las cargas en esta región espacial, pues vamos a hablar de la densidad de carga. Y entonces, pues vamos a decir que tenemos muchas cargas. Y para decir, bueno, pues cuál es la cantidad de energía que gastamos cuando tenemos muchas cargas, pues va a ser igual al número de cargas por la carga que tenemos por E punto B. O sea, esta expresión que nosotros teníamos arriba, pues era la cantidad de energía que gastábamos cuando teníamos una carga. Ahora supónganse ustedes que tenemos n cargas, entonces la cantidad de energía que gastamos con n cargas es esto que está aquí. Pero bueno, esto depende de cuántas cargas tenemos. Supónganse que ahora decimos, bueno, vamos a normalizar esto y vamos a ver cuánto gastamos nosotros, cuánta energía gastamos por unidad de volumen, ¿sí? Y para eso pues dividimos entre el volumen y entonces nos queda que la energía gastada por unidad de volumen y por unidad de tiempo pues va a ser igual a NQ entre el volumen por E punto B. Y entonces esto va a ser igual. Fíjense esto que está aquí es la densidad es la densidad volumétrica de carga. ¿Cuánta carga tenemos entre el volumen? Entonces vamos a escribirlo como la densidad volumétrica de carga que multiplica a E punto B. Vamos a escribirlo de otra manera. Esto va a ser igual a E punto el vector ρ por B. ¿Se acuerdan qué es el vector ρ por B? Cuando hablamos de corriente eléctrica, encontramos el vector ρ por B. Pero si no se acuerdan, vamos a ver qué unidades tiene ρ por B. Y de ahí se van a acordar ustedes fácilmente que es ρ por B. Entonces, ρ tiene unidades de carga por metro cúbico. Y B tiene unidades de metro por segundo. Entonces, las unidades de ρ por B son carga por metro cuadrado por segundo. Y las unidades de carga por segundo son unidades de corriente.
Entonces, este término que está aquí, ρ por B, tiene unidades de corriente por unidades de superficie. Y eso es lo que nosotros habíamos denotado como el vector J. El vector J. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos encontrado que la cantidad, en el caso eléctrico, que la cantidad de energía que nosotros gastamos o que se gasta o el trabajo que se lleva a cabo por unidad de volumen y por unidad de tiempo está dada por el producto punto de el vector eléctrico, el vector de campo eléctrico, punto el vector de corriente, densidad superficial de corriente. Y esto es un resultado interesante que vamos a poner en cuadrito, pero no le gustó el cuadrito, es que se separó. Vamos a centrarlo primero. Lo centramos ahí, ese es el resultado importante a partir del cual vamos nosotros a deducir el teorema de Poynting. Entonces, la cantidad de energía que se gasta por unidad de volumen por unidad de tiempo está dada por el producto punto del vector de campo eléctrico por el vector de densidad superficial de corriente. Entonces vamos a ver qué es el vector de densidad superficial de corriente. Entonces tenemos que pero esto hay que hacerlo en negro. E.J va a ser igual a E punto, y vamos a escribir J vamos a utilizar las ecuaciones de Maxwell. Entonces piensen ustedes, son 4 ecuaciones de Maxwell, 2 para el campo eléctrico y 2 para el campo magnético. ¿En alguna de esas ecuaciones aparece la J? Pues sí, ¿verdad? Aparece en la cuarta ecuación, en la ecuación que nos dice que el rotacional del campo eléctrico, vamos a escribirla aquí abajo, pero vamos a escribirla en otro color, el rotacional del campo magnético es igual a mu 0 por J más epsilon 0 mu 0 por la derivada del campo eléctrico con respecto del tiempo. Aquí las ecuaciones que van a estar en color diferente al color negro van a ser las que vamos a ir usando en nuestra deducción. La deducción toda la vamos a hacer en color negro. Entonces, de esta ecuación verde podemos despejar J. Y entonces J resulta que es igual, J es igual al rotacional de B menos epsilon 0 mu 0 por la derivada del campo eléctrico con respecto del tiempo, y todo esto dividido entre mu 0. Entonces dividimos el rotacional entre mu 0, dividimos este término entre mu 0, y entonces nos queda que J es igual al rotacional de B dividido entre mu 0 menos epsilon 0 por la derivada de E con respecto del tiempo. Y entonces lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a sustituir esta expresión aquí en este lugar de aquí, y eso a la hora que lo hagamos pues ya va a ser en color negro. Entonces va a ser que E.J, entonces E.J va a ser por el rotacional de B dividido entre mu 0 menos epsilon 0 por la derivada parcial de E con respecto del tiempo y todo entre paréntesis. Muy bien.
vamos a hacer una cosa. Vamos a encerrar las deducciones auxiliares entre líneas verdes. Ahí está. Y esto es una deducción auxiliar. ¿Qué es lo que queríamos? Pues queríamos encontrar el valor de J, que ya lo hemos puesto ahí. Muy bien. Vamos a seguir el desarrollo. Y entonces nuestro desarrollo nos queda que E.J es igual a E. El rotacional de B, todo esto dividido entre mu0 menos epsilon 0 por E punto la derivada parcial de E con respecto del tiempo. Entonces vamos a hacer otra deducción auxiliar, por lo tanto la vamos a encerrar dentro del color verde. Vamos a decir que las deducciones auxiliares empiezan con la línea verde y terminan con una línea anaranjada. Entonces vamos a borrar esta y vamos a dibujarla en anaranjado. Entonces las deducciones auxiliares empiezan en la línea verde y terminan en la línea anaranjada. Muy bien, entonces como vamos a hacer una deducción auxiliar, vamos a hacerla en verde. Muy bien. ¿Cómo calculamos la norma de un vector? Digamos del vector E. Pues la norma del vector E al cuadrado está dada por el producto punto de E consigo mismo. E cuadrada es igual a E punto E. Vamos a sacarle la derivada con respecto al tiempo a esta expresión. Entonces, sacamos la derivada con respecto al tiempo, nos queda 2 veces la derivada, nos queda que este es igual a 2 por E por la derivada de E con respecto del tiempo. Del lado izquierdo. Del lado derecho nos va a quedar la derivada de un producto punto, que es el primero punto la derivada del segundo más la derivada del primero punto el segundo. Muy bien. Entonces fíjense, del lado derecho los dos términos son iguales y entonces esto nos queda que es 2 veces E punto la derivada de E con respecto de t. Y me van a decir que cuál es el chiste de esto, que de un lado y del otro lado dice lo mismo. Pues sí, las letras son lo mismo, pero conceptualmente hay una gran diferencia. Del lado izquierdo tenemos puras cantidades escalares y del lado derecho tenemos vectores y productos puntos. Entonces eso lo hace un poco más difícil, ¿sí? Y entonces podemos nosotros despejar E punto la derivada parcial de E con respecto del tiempo, pues va a ser igual a la magnitud de E multiplicada por la derivada parcial con respecto del tiempo de la magnitud de E. Muy bien, y entonces este es un resultado que nos va a servir, pues ya vieron en dónde, aquí arriba nos va a servir ese resultado para escribir esto de una manera más sencilla. Bueno, eso que escribí aquí es cierto, pero realmente lo que vamos a usar es lo siguiente. Regresemos a esta expresión que está aquí. Y entonces tomémosle
la derivada y escribamos derivada de e cuadrada con respecto de t. O sea, no llevemos a cabo esa derivada. Esto ya vimos que va a ser igual a 2 veces e punto la derivada de e con respecto del tiempo. Por lo que si despejamos e punto la derivada de e con respecto del tiempo, esto va a ser igual a un medio de la derivada de e cuadrada con respecto del tiempo, y realmente este es el resultado que vamos a usar allá en la ecuación de arriba. Entonces, hasta aquí hemos terminado nuestra deducción auxiliar. Vamos a poner nuestra línea anaranjada y bueno, pues como ya nos fuimos muy lejos, vamos a copiar la ecuación en la que estamos trabajando, que es esta. Vamos a copiarla, vamos a pegarla aquí abajo para seguir haciendo la deducción. Quién sabe por qué diablos no la pegó. ¿Cuál es? ¿Dónde está? Es esta ecuación la que estamos haciendo. La copiamos y la pegamos aquí abajo. Y ahí está la ecuación en la que estamos trabajando, y como vamos a seguir en negro. Entonces, fíjense que esto nos va a quedar E punto J va a ser igual a E que producto punto el rotacional de B entre mu 0 menos epsilon 0, y ahora vamos a sustituir E punto derivada parcial de E con respecto del tiempo por esta expresión que tenemos acá. Entonces nos va a quedar un medio de la derivada parcial de E cuadrada con respecto del tiempo. Y vamos avanzando bastante bien. Ahora fíjense en este término que está aquí. Este término que está aquí nos recuerda lo que hicimos la clase pasada. La clase pasada calculamos la divergencia de un producto cruz. Vamos a la clase pasada y vamos a ver cuánto nos salió eso. Eso va a ser un cálculo auxiliar. Entonces lo empezamos con una línea verde, nos vamos a la clase pasada y ahí tenemos el resultado que vamos a llevarnos a la clase del día de hoy. Lo copiamos, nos regresamos a nuestra clase, que es esta, y pegamos el resultado ahí. Y vamos a cambiarle de color para que esté en color verde, para que vean que es un cálculo auxiliar. Ahí tenemos la divergencia de un producto cruz. Y fíjense que el último término, este término que está aquí, es exactamente igual a este término que está aquí. Entonces vamos a despejarlo y vamos a sustituirlo en nuestra ecuación de allá arriba. Entonces nos queda que E punto el rotacional de B va a ser, pero vamos a hacerlo más chico porque si no, no nos va a caber. Entonces nos queda que E punto el rotacional de B va a ser igual a B punto el rotacional de E menos la divergencia de E cruz B. Ahí está eso de ahí. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, pues vamos a sustituir esta expresión en este lugar de aquí, y ya terminamos nuestra deducción auxiliar.
la terminamos con una línea anaranjada y seguimos haciendo la deducción en negro. Entonces nos queda que E punto J va a ser igual a, pues, a todo esto dividido entre mu0, pues lo copiamos, lo pegamos, ahí está pegado, le cambiamos de color, ahí está eso, ¿sí? Eso es E punto rotacional de B. Esto todo está dividido, todo esto está dividido entre mu0 y luego hay que agregarle el término menos epsilon 0 sobre 2 por la derivada parcial de E cuadrada con respecto del tiempo. Muy bien. Entonces ahí nos va saliendo esto muy bien y fíjense que en este lugar aquí tenemos el rotacional de E. Pues de la segunda ecuación de Maxwell podemos escribirlo en términos del campo magnético y entonces esto va a ser igual, esta ecuación va a ser igual a B punto menos la derivada parcial de B con respecto del tiempo menos, bueno, aquí esto está dividido entre mu0 menos la divergencia de E cruz B, todo esto dividido entre mu0 menos epsilon 0 entre 2 epsilon 0 entre 2 por la derivada parcial de E cuadrada con respecto del tiempo. Fíjense ustedes que aquí tenemos otra vez el caso de un vector punto su derivada con respecto del tiempo. Entonces eso lo vamos a poder escribir utilizando este resultado de aquí, pues lo vamos a poder escribir como un medio de la derivada de la magnitud al cuadrado. Entonces esta expresión que tenemos aquí pues va a ser igual a menos 1 entre mu0, 1 entre mu0 1 entre mu0 por un medio, por un medio de la derivada de B cuadrada con respecto del tiempo. Ese es el primer término, este término que está escrito ahí es igual a este término que hemos escrito acá. Bueno, pues vamos a seguir poniéndole los términos. Los términos que siguen son este. Ay, no teníamos, lo teníamos que hacer con el láser. Este término de aquí y este término de aquí. Vamos a copiarlos. Vamos a copiar los términos y vamos a pegarlos. Entonces es ese menos ese término y luego menos este término
Ahí está. Entonces, esa es la ecuación que tenemos. Fíjense que aquí tenemos la derivada con respecto del tiempo de b cuadrada y la derivada con respecto del tiempo de e. Entonces vamos a meter esas cantidades ahí adentro y entonces nos va a quedar que esta expresión va a ser igual, esta expresión sigue siendo igual a bueno, a este término vamos a ponerlo, vamos a copiarlo, vamos a pegarlo aquí, a menos ese término, y luego ¿qué nos va a quedar? Menos, nos va a quedar menos este término, pero vamos a escribirlo nuevamente, menos la derivada con respecto del tiempo de quién, de epsilon 0 por e cuadrada sobre 2. Y luego el otro término es menos la derivada con respecto del tiempo de b cuadrada sobre 2 veces mu 0. Muy bien, lo seguimos escribiendo esto y fíjense que lo que nos va a quedar es lo siguiente. La divergencia de E cruz B todo esto dividido entre mu 0 menos la derivada parcial con respecto del tiempo de estos términos. Epsilon 0 por e cuadrada sobre 2. Vamos a correrlo hacia la izquierda un poco. Más b cuadrada entre 2 veces mu 0 y vamos a ponerle ahí un paréntesis. Vamos a ponerle su paréntesis bien puesto. Ahí está su paréntesis. Y entonces hemos encontrado algo muy interesante. Fíjense que aquí se me olvidó ponerle un signo negativo. Este signo negativo que está aquí no lo pasé para acá abajo. Entonces vamos a ponerlo, ahí está el signo negativo. Entonces vamos a arreglar esta ecuación, ¿sí? Y esta ecuación vamos a multiplicarla toda por menos y nos va a quedar entonces que es la divergencia de E cruz B entre mu 0 más la derivada con respecto al tiempo, esto que está aquí, vamos a copiarlo y vamos a pegarlo abajo.
Y todo esto tiene que ser igual. ¿A qué era igual todo esto? Acuérdense, todo esto era igual a E punto J. Entonces todo esto es igual a E punto J. Muy bien. Y entonces ahí tenemos una ecuación. Fíjense que esta ecuación es muy parecida a la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad nos decía, vamos a ponerlo en otro color, la ecuación de continuidad en morado, vamos a ponerlo, que nos decía la divergencia de J más la derivada de ρ con respecto del tiempo es 0. La ecuación de continuidad, era una ecuación de conservación. ¿Sí? Nos decía que se conservaba la carga. Y se acuerdan que aquí les dije que podía ir lo que se llamaba un término fuente. Esta ecuación, la estructura de la ecuación que acabamos de encontrar, es exactamente igual a esta. Tenemos la divergencia de algo más la derivada con respecto al tiempo de ese algo es igual a un término fuente que está de este lado. Y entonces fíjense ustedes que la ecuación de continuidad pues nos expresaba la conservación de la carga, y aquí tenemos una ecuación del mismo tipo en donde lo que tenemos de este lado es un término fuente, pero ¿se acuerdan qué unidades tenía esto? Esto tenía unidades de energía por tiempo por unidad de volumen. Entonces, pues vamos a ver cuáles son las unidades que tienen estas cantidades para ver qué es lo que vamos obteniendo. Entonces vamos a escribir esta ecuación nuevamente aquí abajo, y esto es lo que se llama el teorema de Poynting. El teorema de Poynting es la divergencia de el campo eléctrico cruz el vector B dividido entre mu 0 más la derivada con respecto al tiempo de epsilon 0 e cuadrada dividido entre 2 más b cuadrada entre 2 mu 0, y esto va a ser igual, vamos a escribirlo como se usa J.E. J.E. Y como les digo, es el teorema de Poynting. Vamos a moverlo un poco a la izquierda, vamos a ponerle un cuadro rojo para que vean que es algo realmente importante. Y claro, este cuadro rojo va a ser una porquería lo que nos va a salir. Vamos a hacer el cuadro rojo otra vez. Ahí está el cuadro rojo. Y aquí vamos a escribir teorema de Poynting. Teorema de Poynting. Y este vector, el vector S igual a E cruz B dividido por mu 0, es lo que se llama el vector de Poynting.
el vector de Poynting. Y ahora les decía yo, ¿qué es lo que esto significa? ¿Qué es lo que esto significa? Pues vamos, para darnos una idea de lo que esto significa, vamos a analizar las unidades que nosotros tenemos. Y del lado izquierdo vamos a poner aquí el símbolo de igual. Del lado izquierdo tenemos unidades de energía por unidades de volumen por unidades de tiempo. ¿Se acuerdan? Esas eran las unidades de J.E. Lo tenemos por acá arriba en algún lado. Ahí están, por ejemplo. J.E es esto de aquí. Aquí está J.E o E.J. Y si nos regresamos, las unidades que tiene eso son unidades de trabajo por unidades de volumen por unidad de tiempo, que es lo que acabamos de escribir acá abajo. Unidades de energía por unidades de volumen por unidades de tiempo. Por lo tanto, tanto este término de aquí como este término de aquí deben de tener ese tipo de unidades. Ahora fíjense, entonces, a la hora que nosotros sacamos la divergencia, estamos sacando derivadas con respecto de la posición. Entonces, eso, el primer término va a tener como unidades, pues algo dividido entre la posición. ¿De dónde sale la posición? Pues de obtener la divergencia. Y entonces las unidades, las otras unidades que nosotros tenemos ahí, tienen que ser tales que lo que nos dé sean unidades de energía sobre metro cúbico sobre segundo. Bueno, y es muy fácil ver qué unidades deben de ser. Esto debe de tener unidades de energía, joules, por metro cuadrado por segundo. Estas que estoy encerrando en ese poliedro son las unidades pues del vector de Poynting. Y fíjense qué tipo de unidades son estas. Son unidades de energía por metro cuadrado por segundo. Básicamente estas son como unidades de flujo. Es algo que está fluyendo, está atravesando superficies, y entonces esto es lo que nos dice cuál es la cantidad de energía que fluye en el campo eléctrico por unidad de tiempo. Eso es lo que nos está diciendo el vector de Poynting. El vector de Poynting, que es lo que tenemos ahí escrito, las unidades que tiene, pues son las unidades que están en este poliedro, y van a ser unidades de energía por metro cuadrado por segundo. El vector de Poynting lo que nos está diciendo es cuánta energía fluye por unidad de tiempo y por unidad de superficie, y esa energía que fluye en el campo eléctrico y magnético. Ahí está. Eso es. Y ahora vamos a ver cuáles son las unidades que debe de tener el otro término, el segundo término, o sea, este término que está ahí. Pues a la hora que sacamos la derivada con respecto del tiempo, las unidades de abajo, bueno, pues la derivada con respecto del tiempo está poniendo segundos abajo, ¿sí? Entonces, pues para que nos dé las mismas unidades, esto nos tiene que dar joules por metro cúbico, y esas son las unidades de estos términos que están aquí. Recuerdan ustedes que en alguna clase calculamos la energía que se necesitaba para cargar un capacitor, y habíamos encontrado precisamente que era epsilon por e cuadrada entre 2. Y yo les dije, también ocurre esto, algo parecido así con el campo magnético,
y la densidad de energía del campo magnético es B cuadrada entre 2 mu 0. Entonces, el teorema de Poynting, que está expresado por esta ecuación de aquí, básicamente lo que nos está diciendo es la conservación de la energía. Y en los distintos términos que nosotros tenemos el teorema de Poynting, que nos dice cuánta energía, cuál es el flujo de energía por unidad de superficie y por unidad de tiempo, y eso va a cambiar por la tasa de cambio de la energía por unidad de volumen de los campos eléctrico y magnético. Entonces, como conclusión de esta clase, vamos a escribir que el vector de Poynting va a ser igual al campo eléctrico cruz el vector V dividido entre mu 0, que podríamos escribirlo como se estila E cruz H, donde en general H, el vector H, está definido como B entre mu. En este caso particular es mu 0. Eso tendríamos que hablar de campos magnéticos en materiales polarizables, y la mu sería la permeabilidad magnética de un material. Eso es un poco más complicado, pero podríamos decir que es eso. Y entonces esto lo que nos da es el flujo de energía por unidad de área y unidad de tiempo. Por unidad de área y por unidad de tiempo. Luego tenemos que la densidad volumétrica de energía del campo, densidad de energía, vamos a ponerla aquí para ser terriblemente explícitos, por volumen va a ser igual a epsilon 0 por E cuadrada entre 2 para el campo eléctrico y a B cuadrada sobre 2 mu 0 para el campo magnético. Muy bien. Pues les agradezco mucho que hayan venido a esta clase y nos vemos la clase próxima.